Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 378 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños oradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy, 12 de abril de 2024, vamos a hablar de inversiones rentables a largo plazo. Hoy te quiero dar una visión amplia de diferentes inversiones que son rentables a largo plazo, estrategias e inversiones rentables a largo plazo. Pero antes de empezar, recuerda que tengo una newsletter que te puedes apuntar en quieroserrico.com/lista. Apuntarse es totalmente gratis, darse de baja es totalmente gratis. Ya sabes, todo muy fácil, todo muy sencillo. Y cuando te anotas vas a recibir todos los martes un capítulo de mi próximo libro. Como lo escuchas, vas a recibir gratis un capítulo de mi próximo libro. Todas las semanas un capítulo nuevo hasta completar el libro. Y cuando termine de publicar el último capítulo de ese libro, que será por el mes de octubre, todos los que estén suscritos a la lista de correo lo podrán recibir totalmente gratis. Bien, pues dicho todo esto, venga, vamos ya con el podcast de hoy. Inversiones a largo plazo rentables. Bien, pues una inversión a largo plazo es, en un sentido estricto, una inversión que se va a mantener un tiempo superior como mínimo un año. En general, más de 5 años. Más de 5 años, inversiones a largo plazo. Menos de 5 años, pues son otro tipo de inversiones. En este tipo de inversiones, en las inversiones de largo plazo, se requiere de tener por parte del inversor una cierta paciencia. Estas inversiones que pueden ser rentables a largo plazo, es posible que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, a corto o medio plazo, pues no sean rentables, o la rentabilidad que podemos obtener sea menor a la esperada. En general, casi todas las inversiones a largo plazo tienen rentabilidades muy interesantes y también nos dan más estabilidad y por último, mejor dicho, por penúltimo, pues también nos permite llevar un estilo de inversión, una inversión mucho más pasiva y tiene algunas ventajas fiscales. Luego te cuento. Estas son algunas ventajas o beneficios de este tipo de inversiones, pero tiene más beneficios. No solo las ventajas fiscales que te acabo de decir, sino que el crecimiento de nuestro capital, de nuestro patrimonio, pues es sostenido en el tiempo. Y si utilizamos estrategias adecuadas, que hoy te voy a hablar un poco de ellas, es posible que reduzcamos bastante los riesgos que tiene este tipo de inversiones. ¿De qué te voy a hablar? Pues te voy a hablar de acciones, de bonos, de fondos de inversión, de propiedades inmobiliarias, de algunas otras inversiones, pero principalmente de estas. Eso sí, es importante que conozcas que en muchos casos el mercado fluctúa. Y debemos tener en cuenta estas fluctuaciones y tener una estrategia adecuada según tu perfil de inversor a estas fluctuaciones de mercado. Bueno, pues ¿qué tipos de inversiones a largo plazo existen? En primer lugar tenemos inversiones inmobiliarias. Esto consiste en adquirir una propiedad inmobiliaria, un bien raíz, un piso, un apartamento, un edificio, un bajo, un garaje, una finca, bueno, cualquier propiedad que sea inmobiliaria con el propósito de generar algún beneficio a largo plazo. Puede ser a través de un alquiler, a través de una reventa, una compra y venta, o a través de esperar una revalorización un poco más en el tiempo. Este tipo de inversiones se puede realizar bien directamente comprando una propiedad o también se puede utilizar algún instrumento financiero como fondos de inversión inmobiliarios, acciones de empresas inmobiliarias cotizadas o incluso acciones de REIT e incluso también a través de inversiones en crowdfunding inmobiliario. Aunque esto de la inversión inmobiliaria pueda considerarse una forma sencilla e incluso antigua de invertir, tiene enormes ventajas. Por ejemplo, el alquiler de viviendas. El alquiler, sea de viviendas o de otro tipo de propiedades, te permite generar un flujo de efectivo bastante pasivo. Es decir, que recibes todos los meses o cuando sea, todos los años, todos los trimestres, una cantidad de dinero en tu cuenta. Y este flujo de efectivo es muy interesante. Sin embargo, en este tipo de inversiones no todo es positivo porque siempre hay la posibilidad de que el mercado caiga, de que tengas que cubrir algunos gastos de mantenimiento, de reparación en la propiedad. En el caso de los alquileres, suelen resistir mucho mejor estos problemas en el mercado, aunque siempre depende del tipo de propiedad o del tipo de negocio en el que estemos. Por ejemplo, si estás más en el alquiler turístico, puedes tener más problemas en medio de una crisis. Hay una crisis, pues el alquiler turístico a veces lo pasa bastante peor. Sin embargo, si tienes unas propiedades de clase media alta, es decir, algo que está un poco superior a la media del mercado, que está más céntrico, que está en un poco mejores condiciones, que las calidades son un poco mejores, bueno, una clase, vamos a llamar eso, media alta,
puede que en un mal momento tengas que bajar un poco la rentabilidad, pero será mucho más difícil que tengas problemas con este tipo de propiedades. Esto en cuanto al alquiler. En los negocios más relacionados con la reforma más básica y la venta, es decir, un lavado de cara de una vivienda, puede que en la actualidad sea un excelente negocio. A día de hoy aún suele ser un negocio muy muy bueno. Pero si en medio de una operación de estas que no le vas a aportar mucho valor a la propiedad se cae el mercado, pues puede que te quedes un poco atrapado. Otro aspecto negativo de este tipo de inversiones es que en general se necesita un capital importante. Si inviertes con instrumentos financieros como fondos de inversión, ETFs, acciones de rédito o inversiones de crowdfunding inmobiliario, a corto plazo son unas inversiones más sensibles a las bajadas del mercado, aunque en general también tienen muy buen comportamiento a largo plazo. Esto es el primer tipo de inversión, las propiedades inmobiliarias. También tenemos sobre todo acciones, pero acciones de empresas sólidas y empresas rentables. En general son empresas que están bien establecidas, financieramente sólidas y que suelen generar importantes ganancias y de forma bastante estable. A menudo suelen ser empresas que pagan dividendos a sus accionistas, es decir, suelen ser acciones de empresas de dividendos. Y bueno, suelen ser empresas conocidas, empresas seguras, es decir, que no suelen tener problemas de deuda ni otro tipo de problemas, empresas bien establecidas, es decir, que son grandes, que están en los índices principales, que son empresas que llevan muchísimos años o incluso muchísimas décadas funcionando, por ejemplo, Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon, Intel, McDonald's, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney, no sé, muchísimas empresas con una gran tradición, empresas muy conocidas en su mercado. En general, empresas líderes de su sector. En esta estrategia estamos pensando principalmente en invertir en este tipo de empresas grandes y empresas sólidas. Una variante de esta estrategia es solo invertir en empresas en inversiones de dividendos. La inversión en dividendos es una inversión, vamos a decir, una inversión muy tranquila. Y es una estrategia para ir ahorrando sin prisa, pero tampoco sin pausa. Invertir en dividendos pues es una estrategia de inversión en bolsa más, pero es una estrategia que mucha gente utiliza para alcanzar la libertad financiera. Y aquí la razón principal es porque es una estrategia muy simple. Básicamente, como te he dicho antes, consiste en escoger empresas en base a unos criterios muy claros que reparten dividendos y ser un poco pacientes. Con el tiempo, el interés compuesto, pues al final tenemos el resto. Vamos cobrando dividendos, reinvertimos dividendos y este pago de dividendos ya nos permite ver cuánto estamos cobrando. Ya podemos ver cuánto estamos cobrando. Estos dividendos suelen ser crecientes y este flujo de efectivo pues ya nos puede decir en qué momento ya tenemos la libertad financiera. Hay otro tipo de estrategias también con acciones como el value investing. Hay muchísimas más, pero bueno, esta es una estrategia que se basa en buscar empresas que están baratas en el mercado, empresas que son muy buenas y están a su justo precio, o empresas que por alguna razón están muy baratas. Hay diferentes estilos, por supuesto, pero bueno, se basa en una estrategia más de análisis de los datos de la empresa. Es una estrategia que requiere más tiempo, más dedicación y también más conocimiento. Y luego hay otro tipo de estrategias, por ejemplo, invertir en fondos de inversión de gestión activa, es decir, en donde un gestor selecciona él las acciones. Ya no lo tenemos que hacer nosotros, lo hace el gestor. Hay gestores que intentan superar el mercado, batir al mercado, y hay otros que son con otro estilo de inversión, que tienen otros objetivos un poco diferentes. Bueno, pues esto es gestión activa. En el otro extremo están los fondos de inversión pasivos o los fondos indexados, es decir, que siguen el comportamiento de un índice, como el IBEX 35, el S&P 500, el Eurostoxx 50 o cualquier otro índice. La mayor ventaja de este estilo de inversión es que las comisiones son mucho más bajas y también es importante que sepas que la mayoría de los gestores de gestión activa no baten a su índice de referencia a largo plazo. Por tanto, esta es una estrategia, vamos a decir, en cierta parte o en cierta medida bastante ganadora. Sí, hay algunos gestores que baten al índice de forma más o menos sistemática. Son la excepción, pero algunos sí que lo hay. Y luego tenemos estrategias de renta fija, por ejemplo, bonos de deuda pública. Mira, la renta fija es un producto de inversión que ofrece el acceso a la deuda de compañías y de instituciones, incluido países. Es decir, que estás comprando la deuda de alguien. Cuando te conviertes en inversor de renta fija, eres el acreedor, eres quien le presta el dinero a esa institución.
aunque no sea directamente, pero sí por medio de este instrumento financiero. Estos son los bonos de renta fija, obligaciones, letras del tesoro. Bueno, pues hay muchísimas formas de invertir en renta fija. Este tipo de inversión tiene algunas ventajas, que es que ya conoces la rentabilidad. En principio vas a conocer la rentabilidad, vas a conocer el tiempo en el que vas a estar invertido, es decir, cuándo empiezas y cuándo te van a devolver el dinero. También te permite recibir pagos periódicos en forma de intereses y en general recuperas tu dinero al vencimiento cuando termine este plazo, pero en algunos casos incluso puedes ir recuperando parte de tu dinero. Depende un poco del tipo de bono, del tipo de renta fija. Es decir, que en principio conoces todos los datos, qué rentabilidad vas a obtener, cuándo vas a cobrar y en general, salvo que no quieras esperar a vencimiento, nunca vas a perder dinero, en general. Y la renta fija también tiene una ventaja sobre la renta variable, que es que en caso de que la empresa en la que hayas invertido, o mejor dicho, que le hayas dejado tu dinero, esta empresa vaya mal y acabe cerrando y acabe quebrando y la haya que liquidar, tú como acreedor, como propietario de su deuda, vas a cobrar mucho antes que los accionistas. Los accionistas siempre van al final, así que tiene una ventaja frente a la renta variable. Este tipo de inversión, la inversión en renta fija, es más recomendable en épocas en las que los intereses están altos. Ahora mismo los intereses, bueno, no vamos a decir que están altos, están más altos que han estado tradicionalmente, pero tampoco es que sean muy elevados. Pero bueno, lo que te quería decir, esta estrategia, por ejemplo, es la que siguió Joe Domínguez, el autor del libro La bolsa o la vida, que se retiró sobre los 30 años después de haber trabajado unos cuantos años como broker. Bien, pues Joe Domínguez vivió el resto de su vida con la rentabilidad que tenía por los intereses generados con inversiones en bonos del gobierno a largo plazo. Es decir, con esta estrategia también podemos tener la libertad financiera. Y aparte de renta fija, renta variable, acciones y todo esto que te he dicho, propiedades inmobiliarias, existen muchas más formas de obtener una rentabilidad más o menos asegurada a largo plazo. Pero estas, las que te acabo de comentar, son las más habituales. Y no solo es que sean las más habituales, sino que son las más sencillas para la mayoría de los ahorradores y la mayoría de los inversores. Si bien te debo recordar que aunque sean rentables a largo plazo, no significa que a corto plazo no puedas perder dinero. Si inviertes en malos momentos, la cosa puede que no funcione como tenías pensado. Es decir, que hay ciertos riesgos que debes tener en cuenta en este tipo de inversiones. Repito, a corto plazo puede haber fluctuaciones del mercado. Muchos inversores que empiezan a invertir sin una estrategia pero quieren invertir a largo plazo puede que acaben teniendo pérdidas por no saber gestionar, por no saber sufrir o aguantar las pérdidas en momentos puntuales. No son capaces de soportar estas pérdidas. Cuando hay estos momentos de incertidumbre, cuando las pérdidas van aumentando y continuamente tienes pérdidas y tienes esa sensación de que cada día vas a perder más, pues mucha gente, muchos inversores sin una estrategia clara acaban desconfiando y acaban cediendo y acaban vendiendo. Y si no acaban vendiendo en el peor momento, casi seguro que están cerca del peor momento. Para poder aguantar en momentos malos, yo creo que hacen falta por lo menos dos condiciones. Una, tener claro que lo que vas a invertir, la exposición que vas a tener a este riesgo, pues lo vas a poder tolerar. Y luego también debes tener claro que si estás invirtiendo a largo plazo no puedes estar pensando lo que está pasando hoy. Tú vas a largo plazo. Te da igual lo que pase hoy, lo que pase dentro de un mes, dentro de 3 meses o dentro de un año. Tú vas a largo plazo, es decir, a más de un año. O incluso mejor, a más de 5 años. Repito, el mayor riesgo en las inversiones a largo plazo es el propio inversor. Como inversor, si no confías en tu estrategia, si no sabes lo que estás haciendo, cuando las cosas van mal y empiezas a dudar, pues es posible que cambies de opinión. La inversión a largo plazo funciona. Lo que no funciona en muchos casos es la estrategia del inversor. Hay diferentes perfiles de inversores, algo que debes tener en cuenta, debes analizar correctamente qué tipo de inversor eres y para saber un poco qué tipo de inversor eres debes tener en cuenta pues qué rentabilidad esperas obtener, cuánto estás dispuesto a perder, cuál es tu tolerancia al riesgo, qué horizonte tienes pensado invertir. Si vas a comprar, por ejemplo, una casa dentro de 2, 3, 4 años, pues igual una estrategia más a largo plazo no sea la más adecuada para ti. Y luego también es importante tener en cuenta tu situación financiera. Mira, si tienes mucho dinero y vas a invertir una pequeña parte, pues sí que lo puedes arriesgar muchísimo más. Es un dinero que no vas a necesitar, es un dinero que aunque lo pierdas, pues va a ser solo un poco de tu dinero. No es lo mismo que si vas a invertir todo tu dinero.
Si tienes mucho dinero, pues no pasa nada. Por tanto, esta situación financiera de partida también condiciona bastante tu perfil de inversor. Básicamente lo podemos resumir en 3 perfiles, pero hay muchísimos más, o bueno, se puede afinar un poquito más, pero tenemos por un lado el perfil conservador. Este se refiere a gente que no le gustaría ver en su cuenta pérdidas, es decir, que prefieren ganar siempre un poquito, aunque no sea mucho, pero nunca quieren ver pérdidas en su cuenta. Pues aquí los productos en los que deberías invertir son cuentas, depósitos y algo de renta fija. En cambio, en un perfil moderado, pues bueno, está dispuesto a aceptar que en algunos momentos puede tener ciertas pérdidas que, bueno, este riesgo está en consonancia con el beneficio. Así que suelen invertir una parte en renta fija y una parte en renta variable. Tal vez el perfil más clásico sea el del ahorrador 60-40, que invierte 60% en renta variable, 40% en renta fija. E incluso una parte de su dinero lo tiene en depósitos o cuentas remuneradas para el fondo de emergencia y estas cosas. Bueno, esto sería un poco lo que yo considero un perfil más moderado. Y luego tenemos un perfil mucho más agresivo, que este es un inversor que se crece un poco ante las dificultades, ante la incertidumbre de... Suele ser un inversor que invierte más del 90% en renta variable y para reducir el riesgo, que también hay formas de que aunque inviertas todo en bolsa puedes reducir el riesgo, pues para reducir el riesgo intenta invertir en activos que están correlacionados. Es decir, que no toda su cartera va a funcionar igual en los mismos momentos del mercado. Es otra estrategia para, bueno, disminuir un poco el riesgo. También es importante tener en cuenta cuáles van a ser las rentabilidades esperadas. Pensar en estas, vamos a decir, rentabilidades realistas. La diferencia entre unas inversiones a corto plazo y las de largo plazo es que las de largo plazo a corto plazo pueden ser o en algunas ocasiones son mucho más volátiles, puedes perder dinero a corto plazo, pero a largo plazo vas a tener más rentabilidad. Es una recompensa, vamos a decir, es una recompensa extra por mantener tus inversiones durante más tiempo. E invertir a largo plazo pues también tiene otras ventajas. En muchos países a los inversores que tienen el dinero invertido a largo plazo suelen tener algunas cuentas o algunas ventajas fiscales. Y aunque en tu país o no haya este tipo de ventajas, pues las inversiones a largo plazo también se benefician porque al estar invertido más tiempo y no vender ese beneficio, es decir, ese beneficio teórico porque está ahí latente, no has vendido, por tanto no se hizo efectivo, ese dinero yo creo que en ningún país o en casi ningún país paga impuestos. Y ese ahorro temporal de impuestos es simplemente que lo vas a pagar más adelante. Cuando vendas, pues se traduce que ese dinero que no has pagado en impuestos puede generar más beneficios y beneficios sobre los beneficios y permite que la rueda del interés compuesto vaya un poco más rápido. Y a su vez, pues también este tipo de inversiones a largo plazo pues tienen menos costes. Menos costes en impuestos, en comisiones. Por ejemplo, si es en el mercado inmobiliario, pues hacer cosas a más corto plazo, pues acabas pagando más impuestos de compra-venta, notarías, IVAs y estas cosas. Si haces menos operaciones, pagas menos impuestos y puedes, bueno, pues eso, aumentar en cierta medida la rentabilidad. Bueno, pues estas son un poco las claves de las inversiones a largo plazo, pero te voy a contar algunas estrategias y hoy me voy a alargar un poco más de lo previsto en este podcast, pero quiero que lo entiendas bien, algunas estrategias para reducir el riesgo y aumentar tu rentabilidad a largo plazo. Una de estas estrategias que seguro que has escuchado es la diversificación de los activos de tu cartera. Esto es lo que se ha dicho toda la vida, no poner todos los huevos en la misma cesta. Si pones todo tu dinero en una inversión o en un tipo de inversión y esa va mal, pues bueno, pues estás arriesgando mucho más. Ya sabes, diversificar. Estrategia 1, diversificar. Estrategia 2, el rebalanceo. Eso es ajustar el peso de tus inversiones, el peso de tu cartera. Hacerlo de una forma regular para mantener un poco el equilibrio. Mira, antes te comentaba el tema de diversificar. Lo habitual es que con el paso del tiempo algunas inversiones pues lo hagan muchísimo mejor que la media, otras lo hagan muchísimo peor que la media. Lo habitual es que a largo plazo pues acabe compensando, acaben regresando un poco a esta media. Y mientras no lo hagan, mientras no vuelvan a esta media, en esos momentos pues ya no estás tan correctamente diversificado. Así que rebalancear un poco la cartera pues te permite generar un pequeño de ingreso extra y reducir la rentabilidad. Así que es muy importante rebalancear la cartera, reduces riesgo y aumentas rentabilidad. El sueño de cualquier inversor. Mira, también es importante tener un asesoramiento profesional.
Lo cierto es que yo tampoco soy muy favorable de los expertos financieros, que sí que es cierto que sus conocimientos, su apoyo nos pueden ayudar muchísimo, nos permiten tomar mejores decisiones, pero para un inversor novato puede ser muy complicado encontrar a un buen inversor, es decir, poder diferenciar entre un buen inversor y un charlatán. Así que, bueno, pues el asesoramiento profesional está muy bien, pero a veces para un inversor novato es complicado conseguirlo. También, dependiendo del estilo de inversión, es importante que lleves un pequeño seguimiento, un pequeño control de tus inversiones, pues conocer qué cosas pueden estar funcionando mal, ciertos riesgos que al principio no habías tenido en cuenta y ahora pues están más presentes, nos permiten tomar algunas decisiones. Yo no soy muy fan de este tipo de estrategias, pero dependiendo de la forma en que inviertas puede tener mucho más sentido. Y luego otra estrategia, y esta es un poco la que más te voy a hablar hoy, es diversificar temporalmente. Es lo que se llama el promedio de costo en dólares o el dollar cost averaging. Esto es una estrategia de inversión que implica invertir regularmente una cantidad fija de dinero a intervalos regulares. Existen algunas variantes de esta estrategia, pero básicamente es realizar aportaciones todos los meses, todas las semanas, todos los trimestres, a periodos de tiempo determinados, a periodos de tiempo regulares y invertir siempre la misma cantidad o una cantidad más o menos fija. Y esta sencilla estrategia tiene tres grandes ventajas. La primera es que reduces el impacto de la volatilidad del mercado. A veces compras cuando los precios están más caros, a veces cuando están más baratos, pero esto reduce esa volatilidad en tu cartera. La segunda gran ventaja es que, como es complicado acertar, conocer en qué punto está el mercado, con esta estrategia ya no necesitas tomar esa decisión. Mira, invierto todos los meses, pues todos los meses invierto, ya está, no tengo que estar siguiendo analizando el mercado. Esto también ayuda a reducir el impacto negativo de invertir en un mal momento. Como no lo sabes, pues de esta forma pues lo compensas. También pues implica una cierta disciplina, implica una cierta regularidad para los inversores, para animarlos también a seguir una estrategia. Es una forma de ser constante, de ser disciplinado, no dejarnos llevar por las emociones del mercado, los movimientos del mercado. Mira, tienes claros tus objetivos, vas a largo plazo, todos los meses, invierto, esta es la tercera ventaja. Te he dicho que te iba a decir de 3 ventajas, pero tengo unas pocas más. La número 4 sería que, al final, como vas invirtiendo todos los meses, acumula riqueza a largo plazo. Este compromiso, seguir esta estrategia, pues al final nos permite ir acumulando riqueza poco a poco. También nos permite comprar más barato. En cierta medida nos permite comprar más barato. Por lo menos promediamos la acción a un precio más bajo. Tú siempre inviertes la misma cantidad y resulta que compras más acciones cuando los precios están más baratos y compras menos cuando los precios están más caros. Si inviertes 100 y están a 10, pues compras 10. Si inviertes 100 y suben a 11, pues compras menos. Si bajan a 5, pues compras muchas más, ¿no? Pues básicamente es esto. Pues esto, promediar a la baja, aplicar el DCA. Yo tengo un tutorial que te lo explico matemáticamente cómo funciona y es que con estas matemáticas, que no es nada esotérico ni nada parecido, pero con estas fórmulas que hay detrás de esta forma de promediar a la baja, permite generar una rentabilidad aunque el mercado se mantenga estable, o mejor dicho, aunque el mercado no proporcione esta rentabilidad, fluctúe y vuelva al mismo precio, con esta estrategia ya estás consiguiendo una rentabilidad. También es una estrategia, vamos a llamarle emocional, mucho más suave, mucho más tranquila. Mira, sabes que las decisiones ya están tomadas, todos los meses invierto esta cantidad, tal. Pues ya no te preocupa lo que pueda pasar. Es eso, emocionalmente mucho más estable. Y luego también es una buena estrategia para pequeños inversores que tienen poco dinero, que van acumulando conforme van ahorrando. Es una forma de empezar a invertir modestamente y acumular gran cantidad de dinero a largo plazo. Oye, que esta estrategia es muy, muy, muy buena, pero aunque tiene muchísimas ventajas, no garantiza los resultados. Y una cosa más. Para terminar, te quiero hablar un poco de las claves de las inversiones a largo plazo para ser rentables. Un poco ya te lo he contado en el podcast de hoy, pero así un poco a modo de resumen. En este podcast hemos visto que hay inversiones que a largo plazo son rentables. O por lo menos, si no son siempre, son casi siempre rentables. El problema generalmente está más del lado del inversor que de la parte de la propia inversión. El problema habitualmente suele ser el inversor. También hemos visto que estrategias muy sencillas como el DCA
te pueden ayudar tanto a mejorar un poco la rentabilidad de tus inversiones como también a reducir el ruido, a reducir esas preocupaciones que pueden venir del mercado. Ahora yo podía aprovecharme un poco y decirte que mi forma de invertir es la mejor del mundo, que el resto de estrategias de inversión no sirven, pero eso no es cierto. Mira, mi forma de invertir se adapta mucho a mi perfil que tengo ahora mismo. Y tú debes buscar la tuya. Yo me centro más en fondos de inversión indexados, estrategias un poco más pasivas, pero aquí cada uno debe buscar un poco la estrategia que mejor se adapte. La inversión a largo plazo, pues como te he dicho, tiene muchísimas ventajas. Y tiene muchas ventajas que no tiene la inversión a corto plazo. Si estás pensando en la libertad financiera, o al menos en tener la tranquilidad financiera, deberías dejar de perder el tiempo con inversiones a corto plazo y enfocarte en las inversiones a largo plazo. Y bien, esto es todo, ya cierro el podcast de hoy un poquito más largo de lo habitual. Te espero aquí el próximo viernes y hasta entonces una muy buena semana. Hasta luego.